¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenido a nuestro público virtual y al público que está en sala, que nos acompaña cada semana en estos diálogos que tenemos con creadores, con gente vinculada al, al trabajo con las ideas, al trabajo con las formas abstractas. A gente que está permanentemente creando, soñando, pensando, a veces en sus rincones, a veces en el aula universitaria, a veces en la práctica artística, pero siempre tiene una palabra, creo yo, que decir respecto a la idea de construir un mejor país, un mejor mundo, un mejor Chile, mirando también desde un pensamiento crítico cómo está funcionando la manera que tenemos de vivir hoy y el mundo en que complejamente estamos habitando. Para conversar hoy día sobre arte, sobre creación, sobre educación, sobre viajes, sobre espiritualidad, muchos temas, sobre exilio, sobre trabajo con forma sensible, tenemos a una querida invitada, Patricia Cepeda, artista visual, investigadora independiente. Gracias por estar acá. Muy bienvenida al Extremo Centro, acá en la biblioteca del Ministerio de Educación. Hay que recordarle a los usuarios que siguen estas señales que este espacio es un lugar ciudadano abierto a todo quien se interese por los libros, la lectura, la creación, y de manera muy gratuita puede hacerse parte también de este circuito de libros, de información, enclavado acá en el pleno centro de Santiago, a metros del corazón de la República. Este espacio que ya lleva muchos años trabajando y que tiene por finalidad entregarle al público paseante, el que se ve por atrás de nosotros, el acceso a la literatura, a los libros, al saber. Patricia, muy bienvenida. Bueno, muchas gracias, bienvenidos a todas, todos por acá, y muchas gracias por la invitación aquí a todas las personas de la Biblioteca Mineduc y a ti, Samuel. Patricia, ¿por qué hacer arte? ¿Para qué hacer arte hoy día en un mundo donde parece que lo concreto es otra cosa, lo que se necesita prácticamente es lo tangible, lo que está ahí más próximamente? ¿Por qué tú has insistido en el trabajo artístico? Bueno, creo que el arte es un sustrato inherente a la vida, no se puede sustraer. Se puede negar, se puede invisibilizar, se puede no valorar, pero es un sustrato inherente a la vida, como decía, es algo que viene en la médula de nosotros como seres humanos. Por lo tanto, es algo que se exuda por los poros, ¿verdad? Y que aparece en el mundo para que otras personas puedan entrar en diálogo, puedan beneficiarse, puedan cuestionarse. Y en ese sentido, me parece que negar la importancia que tiene, independientemente de las otras valorizaciones, como por ejemplo por lo monetario, ¿verdad? Todo el aspecto financiero, de alguna manera niega una parte de la humanidad y genera trauma, además. ¿Cómo comenzaste a pesquisar, a detectar que estabas interesada de niña por el arte? ¿Qué eras ¿a qué jugabas, por ejemplo? ¿Qué ideas te movían cuando en tu infancia, ¿no? Estoy pensando en 8 años, 9 años, 10 años, cuando uno está en el colegio y que está perfilando lo que piensa que va a ser más adelante en la vida? Bueno, yo empecé bien chica, la verdad, porque me otorgaron una muralla en mi departamento. Nosotros vivíamos aquí, de hecho, en Teatinos, un poquito más allá de donde estamos. Y mi papá, viendo que yo ya rayaba toda la casa, entonces me dijo, a lo mejor un muro nomás. Y me dejó el muro, entonces yo estaba fascinada y lo rayaba completamente. Después tomaba los discos de él y hacía caminitos, entonces hacía unos recorridos con un cuerpo en un pequeño departamento donde vivíamos, nuestra pareja joven, digamos a comienzos de los años 70. Y luego, bueno, ya sigo participando y sigo desde muy joven, por ejemplo, participando en compañía de títeres a los 14, 15 años, de Luz Negra, ¿no? Con una compañía de adultos, a nosotros invitados como niñas, porque justamente una de mis compañeras estaba involucrada, luego haciendo teatro también en el colegio, y siempre dibujando y creando de forma permanente. A ti te interesan varias cosas, ¿no? Como desde el sonido hasta la coreografía, los ritmos, los tejidos, la pintura. ¿Cómo se ha construido esa versatilidad de lenguaje, ¿no? Conviven, coexisten entre sí, hay unos que se descartan, otros se van solidimentando. ¿Cómo se teje esa estrategia? Bueno, yo estudié arte y estética en la Universidad Católica, por lo tanto pasamos, digamos, cuando se estudia 5 años, pasamos por todas las ramas de las
¿verdad? Lo que era grabado, escultura, dibujo, color, con un maestro Eduardo Vilches, por supuesto. Y entonces a partir de ahí empezamos a experimentar con todas las técnicas y me gusta mucho justamente seguir haciéndolo, porque yo me defino como artista investigadora, por lo tanto, digamos, llego a un lugar de investigación, por llamarlo un espacio de investigación artística, que puede ser un territorio, que puede ser un territorio interior, que puede ser una materialidad, ¿verdad? Que puede ser un momento histórico también. En fin, el objeto estudiado se va mostrando y se va develando, y entonces empiezo a ver cuáles son las herramientas que se condicen, que me llaman, como para poder emplearlas. Entonces, por ejemplo, una línea que he desarrollado de forma consistente desde que estudiaba, es decir, desde mediados de los años 90, es la línea del arte de acción y de performance. Y también a partir de ahí la fabricación de objetos, ¿verdad? Y la interacción en el arte relacional, ¿verdad? Con otras comunidades, con otras personas que empiezan a añadirse al trabajo propuesto, por ejemplo. Entonces me gusta mucho trabajar con sistemas complejos, ¿no? Sistemas no tan fáciles de definir, sistemas un poco jabonosos, ¿verdad? Justamente para dejar ahí un espacio, digamos, único que aparece, un espacio que se devela en el cruce de todas esas experimentaciones. ¿Con qué te sientes cercana, próxima, en proximidad con algún referente del arte chileno? ¿Te sientes como línea de continuidad con algún nombre, con alguna práctica, con algún periodo? ¿Te estimula ese corte histórico de la historiografía chilena? Bueno, hay varias, digamos, varios elementos que podemos traer acá, pero inmediatamente, por supuesto, que me viene a la cabeza Juan Downey. Ya, Juan Downey para mí es un maestro. Trabajé en la Fundación Juan Downey con Marilis. He tenido dos madres adoptivas en mi trabajo como artista investigadora. Marilis, a la cual le debo una gran cantidad de información y ayuda en el tiempo que estuve en Nueva York. Y entonces a través de ella, que tuvimos que clasificar toda la obra para la primera retrospectiva que se hacía en Valencia, ¿verdad? En España, de Juan Downey, que justamente también emplea muchas, ¿verdad?, herramientas para poder acercarse a las experimentaciones que le interesaban. Entonces él es uno de mis referentes de todas maneras. Y si hablamos del arte latinoamericano, podríamos hablar de Lygia Clark también, ¿verdad? Y por supuesto Ana Mendieta. Maestros directos míos, y donde comienzo yo a hacer arte de acción en el seminario junto a Eugenio Dittborn, cuando estaba estudiando. También. Tú has viajado bastante, saliste del país muy pequeña con la beca Exilio, eres hija de padres que debieron abandonar el país, estuviste mucho tiempo en Venezuela. ¿Cómo recuerdas la experiencia de ese país tan poderoso artísticamente, tan cargado de estímulos, ¿no? Es un país donde alguna vez el maestro Armando Reverón dijo que la luz parece que había tocado fondo, se había abierto por ahí, ¿no? Porque es un país muy luminoso, Venezuela. ¿Cómo recuerdas la experiencia venezolana en tu biografía? Bueno, es bien simpático como compartir, o más que simpático, esa no es la palabra adecuada, es muy profundo compartir. Desde que cuando era muy chiquita, entonces te ponen en el avión, así te ponen unos zapatitos y luego llegas al trópico, ¿no? Llegas al trópico, es otra temperatura de partida, es un medio ambiente que te engloba, ¿no? Yo fui después de muchos años, cuando luego vuelvo a Chile, y me hacía la pregunta de qué era lo que yo más iba a extrañar, qué era lo que yo más había extrañado de Venezuela, porque yo hice todo mi colegio allá, todo mi liceo hasta el final, después volví para hacer la universidad acá en Chile. Entonces, luego, después de unos años, volví y me preguntaba eso, como, ¿qué va a pasar conmigo cuando abran las puertas del aeropuerto de ahí de Maiquetía, en Caracas? Y ¿qué es el impacto? ¿Cómo me va a llegar al cuerpo? ¿No? El hablar, los colores, el cielo, en fin. Y salí, y lo primero que me impactó fue ese ambiente cálido, como magmático, el olor de esa humedad de la costa,
Y ahí inmediatamente como que mi cuerpo como que se relajó. Dijo, este medio ambiente lo conozco. Entonces, a partir de tantos tránsitos territoriales, como tú mencionas, he tenido mucha experimentación territorial, corporal, porque el cuerpo situado, el cuerpo no es un abstracto, es un cuerpo situado, sintiente, ¿verdad? Que mide temperaturas, que resiente. Entonces, por ejemplo, yo descubrí que no podía tolerar los ruidos muy grandes. En un momento me dijeron, pero por eso tú no puedes tolerar ruidos tan grandes. Haciendo unas lecturas, porque como yo vivía aquí al lado de La Moneda cuando fue el golpe de Estado, entonces a mí me pasaron por encima de niña muy pequeña, todos los aviones encima bombardeando. Y encima, como era Teatinos, ahí, digamos, estaba el sindicato de folcloristas casi frente a mi casa. Luego, bueno, tenemos familiares que son tomados detenidos y llevados al Estadio Nacional también. Y bueno, entonces, ¿cómo esos tránsitos territoriales, relacionales y de vida, biográficos, marcan el cuerpo, ¿no? El cuerpo sintiente. Entonces, es a partir del cuerpo sintiente que se genera el trabajo del arte. En mi caso. ¿Sientes que en la conformación pulsional de tu trabajo, en su disparo, por así, energético, hay una idea o una energía caribeñística, por así decirlo, ¿no? Pensando siempre en la vibración que tiene el arte caribeño, que está siempre escapándose, fugándose, en un movimiento de cimarrones, ¿no? Como de estar en un lado, pero huir a otro, hacer como unas trampas del sentido. ¿Te queda bien esa calificación para tu trabajo? A ver, como preciso un poquito más como la idea que me... Sobre la idea de lo caribeño, si sientes que tu trabajo también tiene una vibración caribeñística. Sí, definitivamente, de todas maneras, porque cuando digamos, la retina es otro elemento que es altamente impactable y rápidamente y fuertemente. Entonces, por ejemplo, tuve estadías de vivir en el sur de Chile, voy a saltar un poco, largas, de muchos años, ¿verdad? Porque he hecho investigación territorial, como les contaba, y entonces viví mucho tiempo en la región de los lagos, y en un momento vine para acá a Santiago, y me sentía muy mal corporalmente y no sabía qué era lo que me pasaba. Y entonces de repente empiezo a mirar los colores que me rodeaban y el verde había desaparecido y había aparecido el gris, por ejemplo. Entonces yo estaba desprovista de verde, mi cuerpo, que se había acostumbrado a verlo. Es un poquito lo mismo que con Venezuela. El Caribe es verde, ¿verdad? Es luxurious, como se dice, luxuriante, no sé, recuerdo el nombre en español, es exuberante, es maravilloso, están ¿cómo que se llaman estas? Los cocuyos que se llaman en Venezuela, que son los bichitos que tiran luz, las luciérnagas. Las luciérnagas, ¿verdad? Que aparecen al atardecer cuando uno va hacia la playa. Tú te bañas entre medio del plancton en la noche, te puedes bañar en el mar en la noche, con la luna y el plancton. Esas vivencias de sensualidad, ¿verdad? Esas vivencias de corporalidad, porque uno ya anda bastante sin ropa también, ¿no? Entonces, llegar acá y taparse, y si te destapas un poco, todo el mundo te mira con unos ojos redondos, forma parte de la experiencia, digamos, también de tránsito territorial. Entonces, eso sí ha impactado fuertemente mi trabajo, mucho en lo que es el tema, por ejemplo, de la santería. Ya, digamos, desde muy pequeña yo vivencio, digamos, el estar ahí también en ese contexto. Y los colores, y también los artistas siendo muy libres, muy extremadamente libres. También en ese vértice se une lo indígena, también las preguntas, las reflexiones sobre la ritualidad, en lo sagrado, el imaginario de los Andes, los imaginarios telúricos que cruzan el cono sur de manera tan fuerte. ¿Cómo se imbrinca lo caribeño y lo indígena en tu producción artística? ¿Cómo dialogan, cómo arman un magma significante?
Bueno, nosotros ahí vivíamos muy conscientes de la Amazonía también, ¿no? La Amazonía tiene un peso específico muy grande en esos territorios y luego ya cuando yo vengo para acá, justamente tenía muchas ganas de conocer Chile, que no lo conocía cuando vengo a la universidad y luego de que tengo esa estadía en Nueva York, entonces voy a cuando vuelvo a Chile, porque después de hacer la universidad me voy directamente a trabajar en Nueva York y vivir, estudiar, y me vuelvo acá, pero cuando vuelvo, después de esa experiencia con Juan Downey, ¿verdad? Video Transamérica, la estadía de él con los Yanomami, toda esa experiencia, ¿verdad? Que tiene que ver con una nueva forma de estar y de filmar, por ejemplo, ¿verdad? En territorios. Entonces, yo cuando vuelvo ya, digo, yo no voy a volver a Santiago. No, yo ya hice Santiago en la universidad y fue muy angustiante también. Y luego cuando vuelvo, ¿verdad? Ya después de esa otra estadía, entonces digo, yo no voy a volver a Santiago. Yo quiero ir hacia un Chile profundo, quiero conocer este país. Porque obviamente no lo había conocido, ¿no? Y entonces ahí me voy y estaba dudando entre irme al sur o al norte, porque quería aprender una manualidad muy arcaica, muy antigua, viniendo de Nueva York, donde es un gran mercado del arte, donde es como estar saturado de todo. Entras a comprar un té y hay 1500 tés. Y es como la historia del Principito y la rosa, ¿no? ¿Cuál es el significado de las cosas cuando ya todo se vende y se compra a destajo, ¿no? Entonces, llegar acá era ir a buscar justamente eso que no se compra ni se vende a destajo, sino que eso que iba muy atrás y enganchar, por ejemplo, con... ahí me fui a investigar y a aprender el telar de estaca de suelo. Me gusta mucho ir a aprender también, ¿no? Por supuesto. Entonces, el telar de estaca de suelo, que es el telar más antiguo del mundo. Esos telares de estaca ustedes los encuentran en todas partes, en Egipto, acá en el norte, ¿no? Son palitos que se ponen, y el mismo de cintura, que se levanta o se pone. Entonces ahí yo entro en conexión con el pueblo Licanantay, con la gente de Licanantay, que le llamaban atacameños en ese momento, y tengo una estadía, una residencia, empiezo a hacer residencias hace mucho tiempo, entonces ahí tuve una residencia como de 3 años y medio ahí en el desierto, del cual vivo casi 3 años y medio también sin luz, no quise vivir con luz eléctrica. Tisitei, tejiste, ¿no? Estuviste haciendo tejido, pintura. Bueno, ahí hice varias cosas. Ahí fue muy divertido porque como yo venía de la experiencia de Juan Downey, ¿verdad? De ese trabajo, yo también estaba filmando mucho porque también con los procesos de performance es muy importante fotografiar, filmar. Y entonces llego al desierto de Atacama lleno de polvo y yo queriendo vivir sin luz. Entonces, bueno, rápidamente el aparato eléctrico empieza a quedar de lado, ¿verdad? Porque tengo que estar pidiendo prestado a ver si me enchufa un poco la cámara, ¿no? Entonces empiezo a dejar todo lo eléctrico de lado y empiezo a entrar en sintonía con mi maestra, ¿verdad? Me gusta mucho nombrar a mis maestros y maestras, que es la señora Evangelista Sosa, gran maestra de telar de estaca de San Pedro de Atacama. Entonces ella un poco como que me adopta nuevamente y ahí hago 5 chuspas, ¿no? Que son las bolsas ceremoniales donde se echa hoja de coca, ¿verdad? Para las ceremonias. Uno de esas bolsas lo tiene, por ejemplo, un gran arqueólogo Licanantay. ¿Por qué? Porque quería descubrir cuál era el lenguaje de eso. Así que bueno, fue una experiencia demasiado hermosa. Patricia, algunas preguntas locas, así medio extravagantes. En el sentido contextual de hoy, ¿no? La flotación, la circulación, la multipresencia por el mundo, ¿tiene sentido denominarse artista latinoamericano o no trabajas con esa categoría? Sí, de todas maneras. A veces me dicen, bueno, ¿y tú dónde eres? Es la típica pregunta, ¿no? Oh, pero no es tu acento. Entonces todas las personas siempre me dicen que de dónde soy, nunca soy de ninguna parte, ¿no? Como que todo el mundo dice, pero ¿de dónde? Entonces, es verdad que no somos de ninguna parte, porque eres desconocida por todos, ¿verdad? Porque tienes acentos híbridos, etc. Entonces, sí eres champurria de todas maneras, pero de todas maneras yo he nacido acá. Este es el lugar donde nazco en el mundo, por lo tanto sí soy artista chilena. Y por lo tanto sí soy artista latinoamericana y también soy artista del mundo.
¿Te gusta vivir en Chile, trabajar en Chile? ¿O tienes siempre el viaje incorporado como en tu estrategia próxima? Bueno, la verdad es como que el viaje no llegó como estrategia, sino que el viaje es parte de la vida, de mi vida y cómo se definió. Y entonces ahí empecé a hacer todos estos trabajos, ¿no? Como este, por ejemplo, que se llama Imbunche, no Imbunche, como el chilote, que ahí hay una sureña. Imbunche, porque quise justamente cambiar la letra para hacer entender que no era directamente el imbunche del cual hablaban en Chiloé, ¿ya? Pero yo ni siquiera había llegado a Chiloé, después llegué a Chiloé. Ese que es un amasijo, ¿verdad? Es un ritual de amasijo, de unión, en fin, es bastante complejo ese trabajo. Es como un trabajo que eclosiona fuertemente, que se muestra en la Galería Muro Sur, allá a final de los 90, con curatoría de Ana María Fernández, que luego me vuelve a invitar para otras curatorías. Estuvimos en D21 con un, ¿te acuerdas? Con un vinilo, también. Y ya se me olvidó cuál era la pregunta. Te quería preguntar sobre cómo ves tú el circuito, el diagrama circuital en Chile hoy, ¿no? ¿Conviven los mundos? ¿Cómo se relacionan los artistas? ¿Cómo están dispuestos en este mapa que tiene por lo económico un eje muy importante de traslación y movimiento? ¿Cómo se hace arte? Un arte que no es objetual, que no es tan matérico, sino que es más de proceso en ese contexto tan definido por un paradigma bancario. Bueno, por lo general he tratado de mantenerme más que nada, digamos, en los márgenes. No sé si por miedo o qué. Siempre he estado, digamos, en lo alterno, ¿verdad? Nunca me ha gustado apuntar al centro. Creo que el centro tiene muchos conflictos, por lo tanto me gusta mucho estar en el margen, ¿no? Y cuando uno migra siempre está en el margen, porque nunca conoces la gente, tienes que entrar a ver cuáles son los elementos, cuál es la vegetación, es decir, siempre eres como un otro, no eres parte de lo que está entramado, de lo que está estructurado como sistemas de poderes locales, por ejemplo, ¿no? Entonces me gusta mucho venir desde esa situación alterna y ir observando como acercamientos a los sistemas, digamos, de artistas o de vivencias según los territorios, y mucho lo dejo a veces al azar, como por ejemplo como las bolas de billar, ¿no? Que de repente tú lanzas una bola de billar y entonces, o de pool, como se le llama, y esa bola impacta a otra y después raramente impacta a la otra y empiezan a tener impactos un poco como lo hace el dadaísmo, ¿no? Me gusta mucho, por supuesto, esa referencia del dadaísmo, porque tiene que ver con aquello que no se controla. Me encanta aquello que no se controla, ¿no? Hay varias prácticamente todos los trabajos prácticamente casi no se controlan. No pretendo controlarlos al 100%, para nada, sino que me encanta que aparezca el azar, situaciones no esperadas. Tú eres bien social, Patricia, tienes muchos amigos por todas partes, te ubica mucha gente. Eso ha sido porque, bueno, por razones del destino, o te has vinculado con muchísima gente. ¿Cómo construyes tus políticas de alianza? ¿Quiénes son tus amigos? ¿Cómo armas tu obra en términos de estar siempre en relación con personas, con gente que está en los circuitos, que está en regiones, que hace danza, que hace tejido, que es escultora, que es artista de sonido? ¿Con quién te juntas? ¿Cómo armas las alianzas sensibles? Bueno, yo diría que la verdad es que soy bastante ermitaña, la verdad. Me gusta mucho estar para adentro, pero me gusta mucho también el trabajo de los demás, ¿no? Me gusta, y ahí empieza el trabajo relacional, ¿no? Lo que se llama el arte relacional, que es, por ejemplo, ahí apareció un bordado, ¿no? Ahí apareció un bordado que me gustaría mencionar. Él se llama Bordado al Agua, que lo inicié justamente en San Pedro, porque había observado todos esos fenómenos, ¿verdad?, relacionales que se daban en el tejido de la chuspa, ¿no? Que es esa bolsita, digamos, para ceremonia. Desde la pastora, pasando por la esquiladora, pasando por la que
por la que hila, pasando por la que tiñe, pasando por la que vende, pasando por la que... porque son todas distintas o todos, también hay hombres, ¿no? Y entonces ese conjunto de seres al servicio de la chuspa es de alguna manera lo que somos. Somos seres al servicio de la chuspa, ¿no? Entonces, de alguna manera, empiezo a hacer esa propuesta que se llama Bordado al Agua, que ya lleva como casi 23 años de un bordado. Más de 150 personas ya lo han bordado y ha llegado hasta Panamá bordándose, ha pasado por el Titicaca, Ecuador, y ahora yo lo tengo acá, lo estoy bordando en la región central, ocupé mucho rojo para bordar acá, y invito también artistas o gente a bordarlo, porque de alguna manera todos formamos parte de ese paño común, y ese paño común siempre es hermoso, no puede ser feo. Es imposible es imposible que haya error, es imposible que sea feo, es simplemente perfecto, porque es el aporte de cada una de las personas que han venido. Por lo tanto, empecé a trabajar mucho en relación a otras personas y otros artistas también, y así ya llego también a Microcine Performance, que es una de las últimas trabajos, ¿verdad? Bueno, mitad de los últimos, porque es como del 2020-2021, ¿verdad? Donde se pone a disposición, bajo el confinamiento, se pone a disposición un laboratorio relacional de artistas de performance, que fue un tejido, porque me encanta la figura del tejido, por supuesto, ese es uno de los elementos importantes que después, menos mal que se ha puesto de moda, ¿verdad? Yo vengo bordando desde hace mucho tiempo y cuando era de mal gusto bordar para un artista, ¿no? Porque durante los 90 estaba muy de moda el arte conceptual, era muy masculino, muy patriarcal, ¿verdad? Nosotros no podíamos estar bordando como artistas, eso era como un poco para, tú sabes, ¿no? Entonces, no era bien valorado y estoy muy, muy contenta que haya tomado valorización. ¿Qué cimenta, qué atiza tu fuerza y convicción con la idea de comunidad? ¿Por qué te esperanza? ¿Por qué te mueve, te moviliza con fuerza esa idea? En un contexto donde está todo el mundo rascándose con sus propias uñas para armar su propio proyecto. Claro. Cuando uno empieza a observar los sistemas complejos, ¿no? Sistemas ancestrales, sistemas relacionales complejos, nos damos cuenta que no somos nada sin los otros y las otras. Es decir, en nuestra misma corporalidad, el hígado, ¿verdad? El pulmón, todos estos sistemas. Entonces, de alguna manera, las comunidades es de alguna manera igual que el arte. Las comunidades existen porque es la naturaleza, ¿verdad? Es nuestra naturaleza que nos coagula en grupos, ¿no? Como las hormigas, como las abejas, como todo. Tenemos esa naturaleza, como los perros, inclusive, que les gusta estar de a varios, ¿no? Y entonces, en ese sentido, creo que es una tendencia natural. En mi caso, como yo me voy de Chile tan pequeña, pierdo toda mi comunidad, ¿verdad? Pierdo toda mi familia, no hay tíos, no hay abuelos, no hay nada. Hay un país nuevo, maravilloso, pero no hay nadie ni que te llame por teléfono, ni que te vaya a visitar, ni nada. Entonces empezamos a hacer nuevos amigos. Y de ahí viene la tendencia a hacer siempre nuevos amigos, ¿no? Porque donde vamos llegando, yo ya llegué una vez. Entonces cada vez que llegue puedo hacer amigos. Y entonces es una tendencia del migrante, una tendencia del nómade. No tú llegas y dices, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo te llamas? Sin ningún tanto problema. Como por ejemplo las tribus nómades clásicas como los gitanos, ¿no? Que no tienen tanto problema en acercarte, preguntarte, porque todos los seres humanos somos comunes y corrientes. Bueno, entonces la idea de hospitalidad también, ¿no? Encontrarse abiertamente y sin expectativas con el otro y con la otra. Lo que pasa es que los fenómenos de exclusión, porque digamos yo también he ingresado en espacios donde podemos palpar, por ejemplo, nuestra ancestralidad, claramente uno comprende que la exclusión es fuente de trauma. La exclusión, por ejemplo, en los pueblos, el castigo máximo que se daba era el exilio, ya más que la muerte, inclusive. Por lo tanto, la exclusión es un fenómeno generador de alto trauma. Por lo tanto, yo trabajo
en el otro sentido. Trabajo en el sentido de la sanación y de la inclusión, para poder visibilizar y valorizar todos esos hilos invisibles que nos conectan. Contabas que cuando niña vivías aquí muy cerca de este lugar y te recuerdas casi con mucha fuerza los aviones Hawker Hunter pasando con la ferocidad monstruosa de ese día 11. ¿Qué crees dejó la dictadura en ti y que has tenido que como artista encarar para lavar, depurar, exorcizar un poco esa herida atávica, ¿no? Que como generación y como país vivimos todos, entronizadas por la violencia política? Sí, el trauma de guerra es bastante es poderosísimo, el trauma de guerra, así se le llama trauma de guerra. Y bueno, nuestro país ha vivido también trauma de guerra, ¿no? Por lo tanto, hay una obra muy bonita que me encanta. Es bien mágico también cómo se van dando las cosas, ¿no? Porque yo estaba viviendo en el sur, en ese hermoso sur, que ahí fui a conectarme con los volcanes, me he conectado mucho con entidades de la naturaleza en estos tránsitos. En este sur, cuando ya lo dejo y vengo aquí a Santiago de vuelta en 2016, entonces me llega un impacto muy grande, porque yo no venía tanto a Santiago, cómo estaba ordenada la ciudad, cómo la gente esperaba para el semáforo, cómo había una obediencia, etcétera, etcétera, ¿verdad? Cosa que la gente cuando está dentro no se da cuenta, el que llega es el que mira, ¿no? Ajá. Entonces llego acá y me llega un impacto muy grande, porque dije, uy, llegué de nuevo a Santiago, dije, oh, Dios mío, este es el lugar que más sangre ha visto correr, este es el lugar que más sangre ha visto en su suelo. Desde tiempos inmemoriales, ¿verdad? Llegaron las incas, llegaron la colonización, el golpe de estado, y capas, ¿verdad? De gente desangrándose. Entonces, por eso el bordado colectivo, comunitario del agua, que se hizo justamente en la zona de Simisoya, se empieza a bordar en rojo, privilegiadamente. No, yo lo empiezo a bordar más, digo, voy a hacer como una capa tectónica roja en el bordado, que voy a reconocer la llegada a Santiago. Y casualmente me invitan porque como transito con el bordado bordándolo, entonces casualmente en uno de esos encuentros aparece Ana González, ¿no? Que puede ser que la hayan reconocido en una de las fotos, ¿verdad? De agrupación de familiares, ¿verdad? De detenidos desaparecidos. Ana González de Recabarren, ¿no? Sí. Entonces, y así como han bordado, por ejemplo, personas Shipibo, Verónica Moreno es la persona que lo llevó a viajar hacia el norte, hacia Perú, llegó hasta Panamá, porque es un bordado colectivo que ahora ha vuelto para acá, ¿no? ¿Qué significa, Patricia, para ti tener cuerpo? ¿Qué significa tener un cuerpo? Bueno, lo máximo, porque el cuerpo es como nuestra isla, nuestro territorio, que ahora ya todo el mundo lo dice, ¿no? Pero somos agua, porque ya sabemos, ¿no? Que somos en gran cantidad agua, no somos nada en realidad, somos mucha agua, no hay casi materia, hay mucho vacío, ¿no? Los físicos hablan de cuán vacíos somos. Un señor físico, yo no me voy a acordar ahora porque no es mi rubro, pero decía que somos 99,9 no sé qué por ciento de vacío, ¿no? Entonces el cuerpo es un misterio. El cuerpo es un misterio y aparte de ser un misterio, es un vehículo, ¿verdad? Es como tu caballo, ¿verdad? El que tu alma galopa, el que tu espíritu viene aquí a vivenciar. Entonces, el cuerpo es uno de los dispositivos más interesantes a inspeccionar. ¿Por qué crees entonces que el cuerpo haya agarrado tanta actualidad, tanta fuerza, ¿no? Se ha comenzado a estudiarlo, se ha comenzado a pensarlo, más allá de la división filosófica cartesiana entre cuerpo y alma, y se le ha buscado un estatuto propio que ha agarrado mucha fuerza, ¿no? O sea, hace pocos años atrás vimos la emergencia del grupo Las Tesis, por ejemplo, ¿no? Que provocó una revelación, yo creo, muy impactante para nuestro país, acostumbrado a que el cuerpo siempre debía estar en la trastienda más oscura y una suerte de ciframiento, ¿no? Siempre estábamos acostumbrados a hacer una cifra, un dato, un código. ¿Por qué crees que ha habido esa suerte de revancha del cuerpo, ¿no? Y nos encontramos hoy día, por ejemplo, contextualizando lo que ocurre,
que hace muy poquito minutos se discutía en el Congreso elementos personales para ponernos en contra de un ministro de Estado, como validando una argumentación que parecía casi olvidada, ¿no? Bizantina, pero hemos encontrado que el cuerpo y sus pasiones todavía generan una cosa muy perturbadora, ¿no? ¿Por qué crees que ocurre eso? Esta revancha del cuerpo. Bueno, hay como ciertas lecturas desde lo que se llama Occidente, ¿verdad? Del rechazo del cuerpo como mucho más simbólicamente cercano a lo femenino, por lo tanto, por nuestra ciclicidad, por ejemplo, evidente, ¿ya? Por haber sido abusadas de forma constante a través de toda la historia. Creo que el abuso es un elemento fundamental de nuestra historia. Somos como estirpe grandes abusadores, abusadoras, y el cuerpo se ha abusado extremadamente, ¿no? El cuerpo se ha abusado en la esclavitud, se ha abusado en todo lo que es la clase obrera, se ha abusado en las mujeres, se ha abusado en los niños, en fin, el cuerpo ha sido enormemente abusado a lo largo de nuestra historia política, económica, etc. Y por lo tanto engrillado, ¿no? Se le ponían de estas, ¿cómo se le llaman? Cadenas, ¿verdad? O arneses, o vístete hasta por acá, etcétera, o no, o desvístete, ¿no? Por lo tanto, nosotros no teníamos realmente dominio sobre nuestro cuerpo, o quizás no lo tenemos, ¿no? Pero estamos intentando, en el sentido no por querer dominar, sino por querer comprender. Rápidamente, Patricia, ¿qué lees? ¿Qué hay en tu biblioteca? ¿Qué temas te interesan para el ejercicio de lectura? ¿Compras libros? ¿Descargas libros? Bueno, mira, yo la verdad es que leo todo el tiempo, porque creo que uno lee todo el tiempo, ¿no? Hay gente que es analfabeta y bueno, realmente no puede leer y no quiere decir que no lea, ¿no? Es decir, quizás no lee con letritas, porque además ahora estamos entrando en todo esto que tiene que ver con en la revolución audiovisual a través del internet, ¿no? Audiovisual. Entonces, sí, tengo en mi biblioteca, yo como me ha tocado moverme mucho, me muevo con algunos pocos libros y con mis obras básicamente y fotos. Ya hay un poco de ropa nomás. Entonces, básicamente tengo libros de arte, ¿no? Tengo libros también de conciencia, me gusta mucho el estudio de la conciencia, me gusta mucho, por ejemplo, el estudio de misterios también, me gusta la poesía, me gusta leer artículos, me gusta leer investigaciones, sí, me gusta mucho leer. ¿Cómo vas a conmemorar estos 50 años del golpe de Estado, considerando que lo tienes como una marca importante en tu biografía? Bueno, supuestamente hubo una convocatoria, ¿verdad?, para que todo el mundo se uniera, etcétera, y como a mí no me gusta tanto eso de las... Me cargan los concursos, casi no concurso en nada. Las convocatorias depende si son de gente más amiga o cercana, me gustan. Si son así de gente X, no me gustan mucho. Creo que son como embolsamiento, vamos todos juntos ya y de repente, ¿no? Así que no me he metido en ninguna convocatoria. Nadie me ha invitado tampoco directamente. Me gusta que me inviten directo. ¿Y por qué? Porque ahí hay una intimidad, ¿verdad? Salimos de esa industrialización de las relaciones y entramos a poder hacer de las relaciones un flujo como fuera un río. Que de repente, justo estoy aquí parado y yo estaba aquí parado y nos conocimos, ¿no? El objeto encontrado, también Dada también aparece, ¿verdad? Entonces, de alguna manera me lo he reflexionado porque es importante, por supuesto. Y hay una obra que justamente al venir aquí a Santiago de vuelta en 2016 me invitan a participar de la Bienal de Formes. Y como estaba yo medio aterrada de volver a Santiago con esta historia mía y a cuestas y de sangre que había acá, entonces, y que se siente porque los fantasmas andan caminando, no desaparecen, ¿no? Las presencias existen. Entonces, cuando un sector está altamente traumatizado, tú lo sientes. Y yo fui a reencontrarme con ese lugar que era mi vivienda, desde donde yo salí, que queda aquí en Teatinos con Rosas. Y entonces mi performance la hice ahí, en ese lugar, desde donde habíamos tenido que salir, y esa performance se llama Paraíso, ¿no? Se llama Paraíso porque justamente cómo podemos pasar de la pérdida, ¿verdad?, de
de la gran pérdida de todo hacia el paraíso. Y ahí esa fue una acción muy bonita porque en el bordado colectivo ya habían bordado indígenas Shipibo, pueblo Shipibo. Y el pueblo Shipibo tiene algo muy hermoso, ¿no? Que es que hacen cantos. ¿Cómo se llaman? Ícaros. Los ícaros, ¿verdad? Y los ícaros son cantos sanadores. ¿Por qué? Porque ellos creen, esa creencia o ellas, ¿no? Que digamos nosotros, así como es la acupuntura para los chinos, digamos los meridianos para los chinos, que nosotros somos rejillas energéticas y que cuando nosotros somos traumatizados, esas rejillas se traumatizan. Y entonces, por medio de los cantos, ¿verdad? Y de los diseños bordados, ellos vuelven a armonizar esos circuitos corporales traumatizados. Entonces, eso fue lo que hice ahí, ¿no? Había una sonoridad Shipibo, cantando, existe, se llama Bendiciones de Erlinda, lo pueden buscar, ¿verdad? En redes, y con esa bendición de Erlinda, ¿verdad? Para sanar todos esos circuitos traumatizados de ese espacio y de mí misma y de las personas que podían concurrir. Solicité a las personas que pudiéramos cada uno traer frutas, verduras, trabajo mucho con flores, frutas, verduras, con fuego también, con sal, ¿verdad? Pero en este caso mucha comida, que trajeran comida, que la gente que viniera trajera comida para depositarla en ese círculo, ¿verdad? Que se había estado trabajando con el cuerpo. Y llegó la gente y puso comida. Y después ya nos estábamos yendo y pasó algo muy bonito, que eso fue como la señal de que había algo que sí se había movilizado de adentro de forma hermosa, que era que estábamos medio distraídos así, ¿no? Ya levantando las cosas, y de repente pasa un señor, ¿verdad? Recogiendo, y cerquita así, y me dice, muchas gracias. Porque seguramente había sucedido algo importante para él ahí. Así que bueno, ese fue, entonces eso, por ejemplo, ese video, esa performance no la he editado, tenía ganas de editarla y presentarla. No está todavía preparado ese material. Patricia, esta es la última pregunta que te hago, considerando que siempre tenemos escasez de tiempo. Te pediría una brevedad ahí al enfocarla porque es muy grande, sin duda. La parte trasera donde tú estás instalada son cientos de investigaciones, publicaciones, reflexiones, coloquios, monografías en torno a cómo dinamizar el proceso de educación en Chile, cómo transformar el aula en un lugar donde pasen cosas significativas para los seres humanos que se están educando. ¿Qué crees tú que puede aportar el arte, tu práctica, por ejemplo, transdisciplinaria, multifocal sobre distintos procesos, la historia, la estética, los territorios, para asentar, para profundizar el proceso formativo de un estudiante, de un joven, de una joven chilena? Pensando, te hago esa pregunta en la perspectiva de que este programa lo es mucha gente vinculada a la educación, directores, profesores, gente que está haciendo sus tesis. Entonces creo que tu palabra puede ser interesante si te permitiera dar una idea sobre cómo vincular arte y educación. Bueno, creo que el cuerpo ha sido muy negado en la educación. Además, no, siéntate, quédate quieto, no te muevas, ¿no? Cuando estamos en el tiempo de todo el movimiento que existe de partida, ¿no? Por lo tanto, voy a compartir una experiencia que tuve con los programas de Balmaceda en una escuela. Fui a ser tallerista en una escuela en la desembocadura del río Maullín, ya justamente Maullín, y entonces estaba yo trabajando con esa escuela que hoy no me puedo recordar ahora el nombre, lamentablemente. Saludos a la escuela de Maullín, donde empezamos a investigar con diferentes técnicas las aves migratorias o bien del humedal, ¿no? Porque eso es un sistema de humedal en la 10ª región. Entonces ahí los niños se entusiasmaron muchísimo porque
Bueno, la verdad es que nos tomamos la escuela, ¿eh? Porque empezamos dibujando, recortando, haciendo figuritas, diferenciando cuáles eran las aves que existían ahí, ¿verdad? Los niños a veces no las conocían, por lo tanto, ellos estaban distanciados de su medio ambiente, lo tenían al lado pero no sabían cómo se llamaban. Por lo tanto, aprendieron a nombrar y al aprender a nombrar nos completamos, ¿ya? Y luego de eso, y nos sentimos pertenecientes, somos pertenecientes, por lo tanto amamos más, ¿no? Ahí ellos después dibujaron, después empezaron a hacer con tiza, que teníamos también en las paredes, por las escaleras, o sea, los pájaros se tomaron toda la escuela y después el hall central también lleno de todos los trabajos, hicimos un mural, estaban como bien enloquecidos todos, los chicos fascinados de estar ahí en la escuela. Por lo tanto, yo creo que el arte puede hacer que los chicos y los jóvenes se fascinen de estar en la escuela y aprendan. Bueno, con ese mensaje muy poderoso, queremos agradecer tu presencia en este programa, que está planteado siempre como un proyecto de conversación, como una posibilidad de ingresar a subjetividades, a mundos, a estratos, ¿no?, de pensamiento de distintos invitados que están cada semana acá. A nuestro público queremos agradecerle también por estar acá. Y el video de esta conversación queda libre para ser distribuido por las redes sociales del Ministerio de Educación y las entidades que nos colaboran. Gracias y nos encontramos la próxima semana. Gracias al equipo que hace posible este encuentro y que tengan una muy buena tarde. Gracias.